A las 9 de la mañana con 2 minutos recibimos a Rubén Campero, psicólogo y sexólogo, que está presentando su último libro, Eróticas Marginales, Género y Silencios de lo Anormal. Y el anormal tiene la A entre paréntesis, sí, que en realidad es una entre paréntesis y después seguida de la palabra normal, ¿verdad? Él nos va a explicar también el sentido de esto. Bienvenido, Rubén, un placer saludarte. Muchísimas gracias por la invitación y realmente un placer estar acá, además, bueno, del programa de la vista que estoy disfrutando con este día hermoso. ¿Lo decís por nosotros? además, por supuesto. Explícanos primero el sentido de la portada, de lo que primero genera atención a la vista, ¿no? Es una boca abierta. ¿Qué hay en el medio ahí, eso blanco? En realidad eso blanco que hay en el medio de la boca, que intenta como diciendo, bueno, está saliendo de esa boca como un sonido, es un sonido mudo, un sonido que está vinculado con el silencio. Ajá. Y que creo que en la editorial Fin de Siglo, a la cual agradezco por esta tercera oportunidad de un título nuevo, le invocaron muy bien con el espíritu del contenido, ¿no? En el cual, digamos, tiene que ver con los silencios, por eso dicen el subtítulo, de lo anormal. Básicamente lo que el libro yo quiero plantear es cómo yo en el primero lo hice más técnico, pero de uso general, que era Cuerpos, Poder y Erotismo escritos inconvenientes, que ha sido muy utilizado realmente a nivel de educación, terapia y demás. El segundo, que fue a lo macho, Sexo, Deseo y Masculinidad, que ha sido básicamente, digamos, recogiendo el trabajo con varones en lo que hace disfunciones sexuales en general, tanto disfunción eréctil como dificultades en el control eyaculatorio, pero básicamente metiéndome en la psicología, el funcionamiento masculino tradicional, por lo menos en nuestra cultura. Y este otro tenía más que ver con una intención más amplia de, si ustedes quieren, lo que uno quisiera gritar pero no puede, porque obviamente queda todo bajo el secreto profesional dentro del consultorio, ¿no? Y tiene que ver con las anormalidades de la normalidad. ¿Por qué asociás el término erotismo a lo marginal? Exacto. Porque generalmente el erotismo, la sexualidad, es uno de los instrumentos principales de los sistemas de control social y político, finalmente, en términos de relaciones de poder, para, de alguna forma, moldear los cuerpos y las subjetividades como una forma muy eficaz también de mantener a los sujetos bastante controlados y sumisos a formas de control. Generalmente, digamos, las formas clásicas de pensar el control social ha sido, por ejemplo, la clásica forma de pensar la lucha de clases, por ejemplo, ¿no? Lo económico. Y lo económico, obviamente, sí es una variable de control social, por supuesto, ¿no? Pero estas maneras vinculadas con lo privado, que se supone que uno es libre, una es libre en función de lo que desea, ¿no? En función de lo que hace y en función de los acatamientos que hace de acuerdo a la cultura, la familia, el momento en el cual le tocó vivir, se supone que uno lo hace por opción. Y realmente lo que uno ve en el consultorio, yo tengo 22 años de psicoterapia y terapia sexual, y bueno, además soy docente de formación de educadores y terapeutas sexuales, es que no necesariamente las personas que más o menos a tientas nos adaptamos somos más felices por este grado de adaptación que hacemos a estas prescripciones de lo normal a nivel sexual. Esto no quiere decir que andemos, les pongo un ejemplo a nivel de las feminidades, por ejemplo, ni que hablar en las masculinidades vinculadas con el funcionamiento sexual, que ahora capaz que me refiero al tema. En nuestro país tenemos un consumo significativo de psicofármacos en mujeres, ¿no? Evidentemente simplemente con esto es una prueba, o por lo menos una tendencia de que hay un malestar en las mujeres, evidentemente, que no lo podemos restringir exclusivamente a que las mujeres son así, o a los estrógenos, sino que seguramente algo en la educación sigue ejerciendo, más allá de las políticas públicas, más allá de los avances que se puedan tener en lo que hace el empoderamiento y la igualdad de derechos y la equidad, que hay algo en lo psicológico, hay algo en lo erótico, hay algo en las sábanas que está donde están las relaciones de poder, donde está lo político, pero que no hemos llegado aún. ¿De qué tipo de psicofármacos estamos hablando? Ansiolíticos en general, y antidepresivos también. También, digamos, analgésicos. Las mujeres utilizan muchos analgésicos por dolores, lo cual también es interesante pensar qué pasa con las somatizaciones, qué pasa con todas las pulsiones que las mujeres por ahí pueden estar sintiendo, pero que tienen que reprimir, que empieza precozmente. Además, yo trabajo en el capítulo 5, que se llama Al borde de un ataque de conciencia. Me meto mucho en la educación precoz y temprana que se hace con las niñas, aún hoy, vinculado con esto de qué fea que queda una nena, ¿no? Siendo agresiva, enojándose, toda desalineada, toda desarreglada, que empieza además también desde muy temprano en esta educación, insisto, precoz, hasta del control del propio cuerpo. Estamos hablando aquí de los eructos, de los pedos, por simplemente poner un ejemplo, esto para la gente que trabaja con preescolares lo sabe. A las nenas se las reprime muchísimo más en lo que hace al control, incluso de las expresiones corporales, solo de los ruidos siquiera, porque o por los olores o por lo que fuera, no así con los varoncitos.
Desde temprano también las nenas, digamos, no son investidas. Con investidas me refiero a miradas con el mismo amor en términos de su genitalidad y su expresión en relación al tema, por ejemplo, de la vulva, la masturbación o las expresiones eróticas que los varones. Es más, con los varones es una cosa como todavía aún hoy bastante tendenciosa. Y esto va dejando a las mujeres en general, porque van creciendo, a pesar de que tienen discursos de libertad, y que esto tienen, y está por lo menos en determinados sectores sociales, las sábanas, me refiero a lo privado, por eso me voy a lo privado porque es con lo que yo trabajo en psicoterapia, nos falta todavía. Y yo trabajo en la línea de psicoanálisis y género, me formé mucho en Argentina, bueno, con referentes en el tema allá, y es la línea que yo trabajo, o sea, no estoy en la parte de políticas públicas en lo que hace a género, si bien puedo asesorar o opinar al respecto, pero a mí lo que me interesa es ver cómo las relaciones de poder se meten en la cama. Se meten en tu cuerpo, se meten en simplemente hasta cómo vos regulás. Yo recién hablaba de los pedos y los eructos en las nenas, por ejemplo, hasta en ese grado, cómo funcionan las relaciones de poder para ir moldeando tempranamente el cuerpo, nuestro erotismo, nuestros deseos, incluso también, si deseamos lo que deseamos porque nos sale del fondo del alma o porque finalmente hay un control social ahí dando vueltas y que sigue actuando, ¿no? Y justamente hablando de los deseos, ¿cómo las tradiciones o los patrones que hay pueden determinar el deseo sexual de una persona? Muchísimo. En el capítulo, me olvido ya porque son 7 capítulos, me quedó gordito este. Los otros eran, no, más o menos, este quedó gordito. El capítulo, somos 7, el capítulo 6, básicamente se llama, que también rompe un poco con las ideas tradicionales que tenemos sobre la homosexualidad, por ejemplo, y la heterosexualidad, y ahí como una mezcla hacemos como de pacto con la bisexualidad, se llama Más allá de los límites de las fronteras del sexo entre hombres. Yo ahí me meto en temas polémicos, porque tenemos bastante diagramado, capaz que con las mujeres lo toleramos un poquito más, en esto que las mujeres puedan hacer como movimientos a nivel de su orientación sexual, de su deseo, toleramos más que las mujeres puedan, al mal llamado, acceder al lesbianismo, digámoslo así. Bueno, se entiende más esto y está mucho más presente en los medios, pero no así en el caso de los hombres. Los hombres somos educados muy precozmente también a que tengamos claro muy en blanco y negro si estamos en un bando o en el otro. ¿Me explico? O sea, los cruces son conflictivos, no así en el caso tanto de las mujeres, que se tolera mucho más, y ellas mismas también pueden manejar con otro grado de flexibilidad psíquica estas posibilidades más nómades y no tan limitadas del erotismo. Pero los varones, porque desarrollamos también una autovigilancia y una vigilancia externa también respecto a que cumplamos con los cánones tradicionales de la masculinidad, que en ellos está incluida la heterosexualidad a rajatabla. Todas aquellas otras manifestaciones que exceden los propios patrones heterosexuales, la mayoría de las veces se ejercen en planos de clandestinidad. Y esto no quiere decir necesariamente que estos hombres ocupen posiciones identitarias como homosexuales. Si me explico lo que quiero decir. No es que ellos se piensen y esperen que los demás los piensen como homosexuales, sino que no, ellos no se piensan así, se piensan con una vida social, política, ciudadana, heterosexual, pero sus prácticas sexuales en distintos contextos, la noche, el alcoholismo, no sé, distintos contextos, hace que el nomadismo a nivel de deseo se exprese. Claro, esto no va a ser dicho, esto aparece en los consultorios, esto aparece de distintas maneras que en lo público evidentemente no, porque la gente no lo dice, ni siquiera lo va a decir a sus amigos más íntimos. Entonces, me parece por eso es que las marginalidades de lo normal es un tema necesario explorar, porque si no vemos la realidad sexual, erótica y demás bastante en blanco y negro. Tú hablabas mucho de la cuestión cultural que hay detrás, pero en esto de ver las cosas en binarios, en blanco y negro, ¿el ser humano como tal puede definirse con una identidad tan clara? O sea, ¿es heterosexual o es homosexual? ¿O el ser humano de por sí, sin todos los prejuicios previos, podría llegar a ser como más amalgamable, por decir de alguna forma? Es una pregunta difícil en realidad de responder. Yo por la experiencia, por lo que veo, por los años de trabajo en sexualidad, con gente te diría que no, que en realidad el deseo y el erotismo son mucho más flexibles, lábiles, porque ni siquiera estoy tomando en cuenta las fantasías, estoy simplemente refiriéndome a los comportamientos en lo que yo recién decía. Ahora, si incluimos las fantasías, y esto ya lo descubrió, lo analizó Alfred Kinsey en los años 40 y 50, hay una película que se las recomiendo, que es Kinsey, el científico del sexo, que trabaja como protagonista Liam Neeson, está muy buena, pues bastante autobiográfica de su obra, que en realidad las cuestiones del deseo son bastante lábiles, flexibles, pero eso a los sistemas de control social generalmente no conviene tanto porque no vuelve a los sujetos tan legibles, tan identificables dentro de determinados casilleros. Esto
estoy hablando de la sexualidad, pero ustedes trasládenlo a cualquier otro terreno que, bueno, hoy el neoliberalismo de alguna manera, con los sistemas de control, ha producido una gran identidad grandota, que conjuga muchísimas cuestiones, que es la identidad del consumidor, ¿no? El consumidor puede ser cualquiera, y es una gran identidad. Si vos tenés la posibilidad de ser un consumidor, estás incluido, no excluido dentro de una determinada comunidad, y por tanto puedes construir una identidad en torno a eso, que te lo da, por supuesto, un cierto acceso a lo económico. Pero en lo sexual, en general, la cuestión es mucho más lábil, pero insisto, ¿no? Si de alguna manera las personas no nos clasificáramos tanto, como de alguna forma primero nos identificarían y por tanto nos controlarían también en ese sentido. De todas maneras, aunque hay gente que sí tiene una coherencia muy clara y claridad respecto a su deseo, lo cierto es, y lo llamativo es, esto no lo digo yo, sino lo que dice una de las popes norteamericanas del tema, como Judith Butler, es la pregunta: ¿por qué la gente normal, la gente que se supone está adaptada y está tranquila con eso y feliz con eso, vigila todo el tiempo que no se vaya a pensar otra cosa distinta de él o de ella? ¿Me explico? ¿Por qué, si se supone que la identidad de género masculina en una persona cisgénero es lo que es, y es lo normal y lo natural y lo que está dado, por qué todo el tiempo necesita por ahí discriminar a otros para que quede claro que él no es o ella no es eso? La necesidad de diferenciarse de lo anormal, por decir entre comillas. Esa necesidad, por lo pronto, es una variable de investigación sospechosa que nos hace dudar sobre la supuesta estabilidad o la supuesta esencialidad o naturalidad de estas identidades que tenemos como marcadas como normales. Claro, yo no me quiero extender ahí porque solo trabajé muchísimo más en el segundo, que es a lo macho, sexo, deseo y masculinidad. Yo creo que lo que se ve en consulta con los hombres es otro gran capítulo que no hablamos, porque bueno, las temáticas vinculadas con género y está bien que así sea, han sido más bien pobladas por el tema mujeres, pero las perspectivas de género en lo que hace a las masculinidades, sí trabajamos el tema de las violencias, por ejemplo, por ahí las adicciones, por ahí los accidentes laborales, que también es todo un tema vinculado con género. Hay muchas temáticas. Salud, ¿y la sexualidad poco. ¿Cuáles son las consultas más frecuentes que vos recibís como terapeuta? En la parte de hombres, por ejemplo, y a nivel sexual, las nuevas generaciones te diría que traen una cuestión como mucho más variada. En general, más allá de discriminación por sexo, sí en la línea más de psicoterapia, la pareja es digamos así, la reina, es la principal. Estamos en un momento bastante difícil. ¿Cómo los problemas de pareja? Claro, sí, claro. El capítulo 3 es, justamente me meto con el tema parejas. El título es "Y fueron felices aún sin perdices", ¿no? O sea, los cuentos tradicionales nos han influido de tal manera, obviamente no en la literalidad, pero sí a nivel simbólico, lo que es el imaginario, que construimos modelos en los cuales, bueno, uno quiere llegar a ese final, que en realidad debería haber sido o es un inicio, pero no lo vimos como un inicio, porque no tenemos letra para qué viene después. ¿Me explico? Por supuesto, uno como puede, hace lo que le toca vivir en sus parejas. Hoy por hoy, los valores más individualistas, los valores vinculados con el exitismo de que uno se tiene que realizar como persona, han puesto un poco también entre paréntesis el tema del proyecto de pareja, porque es un proyecto colectivo, donde vos tenés que también ceder. Y para el proyecto, digamos, insisto, tan individualista actual, muy neoliberal, muy vinculado con el consumo también, de realización personal, a veces los proyectos de pareja, que son procesos lentos, por cierto, arduos y dolorosos, parece que no los toleramos demasiado, ¿no? Bueno, Bauman en Amor Líquido, por ejemplo, se extiende muchísimo en estas cuestiones. Pero a nivel, después en la parte de sexología, si bien no diferencio es una cosa de la otra, varones lo que más aparece en consulta sexual es disfunciones vinculadas con la erección y con la dificultad del control eyaculatorio. Eso es lo que me hizo escribir el segundo libro, A lo macho, sexo, deseo y masculinidad. Y ahí es donde yo a la falta de erección en realidad la llamo como una especie de despertador, un salvador realmente. Realmente, gracias a esa dificultad que aparece con el pene justamente, que es con ese bastión de la masculinidad tradicional, es lo que le permite a un hombre, quizá la única manera que le va a permitir a un hombre llegar a psicoterapia. Entrar a revisarse, a pensarse a sí mismo. ¿Me explico? O sea que por ese tema, por esa disfunción entran y después descubren otros problemas. Es como que no es un problema en sí mismo, sino que es indicativo de que algo no está bien. Para mí, esa es mi perspectiva. Y ahí ya va a depender también de la mirada del terapeuta. Si el terapeuta solamente, creo yo, y esto es una opinión muy personal, se queda solo con el síntoma y lo que trata es solamente y urgentemente aliviar el síntoma, que también yo trabajo desde el alivio del síntoma, por supuesto, ¿no? Si no, no tendría sentido. Pero si nos quedamos solo con eso,
estamos en la lógica o en la cultura más de la analgesia o de la farmacologización de la sexualidad también. De una pastillita que puede ser química o puede ser psicológica y seguir caminando, ¿no? Sí, claro, pero no pares, tratas el tema en profundidad, que tiene que ver con presiones principalmente. Exactamente, ese es el punto. Yo creo que de alguna manera la psicoterapia con perspectiva de género, en este caso de masculinidades, tiene mucho que ver también con analizar que tus conflictos psicológicos, tus miedos, tus dificultades, tus angustias, también devienen no solo de cuestiones profundas de tu psiquismo, sino también de que estás inscripto o inscripta en una determinada sociedad con ciertas relaciones de poder, con ciertos controles que hacen esta normalidad. Y en el caso de los hombres, que vos tenés que poder siempre, que tu cuerpo y tu psiquismo son construidos más al estilo de una máquina. Hay gente que dice, por ejemplo, no rindo como hombre en la cama. Es una máquina lo que rinde finalmente. O sea, una apuesta mucho al desempeño, poco al deseo, porque la pregunta sobre el deseo es una pregunta compleja en el caso de los hombres masculinos hegemónicos. Se supone que siempre desean, pero si siempre se desea, si todo bicho que camina va para el asador, si el deseo siempre supuestamente está activo, es sospechoso que la libido esté tan todo el tiempo, digamos, presente. Entonces ahí lo que más bien esto es sustituido con una compulsión más que por un deseo. Yo creo que los espacios educativos, y eso es trabajar en género también y en psicoterapia, es tomar estas relaciones de poder con cómo nos educamos para que los hombres también puedan construir despliegues deseantes más integrados consigo mismos. ¿Me explico? Porque esto lleva muchas cosas. La masculinidad, los varones nos morimos por muchas razones, entre ellas también porque a veces no tomamos en cuenta qué estamos sintiendo, dónde está el miedo, dónde está la angustia, dónde está el freno, dónde está el deseo finalmente. Rubén, ¿la tecnología en la actualidad está influyendo de alguna manera en el terreno sexual? Sí, muchísimo, muchísimo. En la sexualidad, en términos genitales, en términos de desempeño, en términos de deseo, en términos de expresión, muchísimo. Y en los vínculos amorosos también y afectivos, ni que hablar, ¿no? A ver, contanos casos. La inmediatez, bueno, ni que hablar las apps, ¿no? Todo lo que tiene que ver con conseguir pareja, o sea, estar buscando de alguna manera con esta vertiginosidad, con esta rapidez, con esta instantaneidad. Que bien, fue parte de la época. Yo no soy de la línea más bien de estos intelectuales que se ponen como muy negativos con la crítica. Yo creo que cada época tiene su lado bueno y el lado malo, yo qué sé, no sé. Pero lo que sí tenemos que analizar y tomar es qué nos pasa a los sujetos con los tiempos. Los tiempos en los procesos. Si vos tomás, por ejemplo, la clásica frase, el Principito, ¿no? Cuando el zorro le dice que significa, bueno, que implica domesticar, ¿no? Le va diciendo que, bueno, que el tiempo, vos te vas a sacar ahí, nos vamos a mirar un rato, yo qué sé, vamos viendo. El vamos viendo yo creo que es fundamental, ¿no? No así parece que hoy por hoy en los vínculos amorosos tenemos como una especie de celeridad que esto funcione, que el cuento se cumpla, que el verso que me vendieron de cómo yo voy a ser feliz, yo eso lo toco en el capítulo 7, el tema de la felicidad también como una cosa que voy a comprar, se me tiene que garantizar. Y si no me se garantiza contigo, tengo un dispositivo electrónico también como para volver a dar vuelta a la ruleta, a ver qué aparece. Que ni siquiera es ruleta, porque se supone que estas apps se plantan como una especie de oráculo que te van a dar una especie de garantía sobre... O sea, es un producto con garantía, de alguna manera. Pero esta vertiginosidad hace también que, aunque vos conozcas a alguien por medios tradicionales, también estés con esta celeridad y con esta ansiedad de que esto funcione. No tanto a veces en conocer a la otra persona, ni tanto a veces en explorar a dónde el ir conociendo a esa persona te va llevando, que te lleva a lugares muy agradables de vos y a lugares bastante oscuros de vos. Cada vez que vos conoces a alguien nuevo y querés realmente entrar en un vínculo profundo e íntimo con alguien, sí o sí te va a llevar a algunos aspectos de tus infiernos. Y eso es necesario. ¿Por qué? Porque entras en un estado de vulnerabilidad. Si a vos esa persona te gusta y la entras a querer, te va a dar un poco de miedo también que esa persona te deje. ¿Por qué? Porque vos tomás contacto con tu vulnerabilidad. Y eso nos cuesta hoy por hoy, en una sociedad rápida, donde hay que hacer, donde hay que estar, donde hay que poder. No nos gusta. Esto en el plano de lo emocional. No me gusta separar, pero bueno, estamos tratando de explicar las cuestiones. En lo sexual, ni que hablar. Y ahí está creo yo, la gran mentira de la libertad sexual. Yo personalmente no creo que seamos más libres hoy por hoy a nivel sexual. Me parece que lo que se ha planteado es una exaltación vinculada con que somos libres. La libertad es un producto más que la queremos aplicar también a las cosas. Queremos que los fines de semana rinda, si salimos, ¿no? Y de alguna manera también nos excitamos mucho con distintas sustancias para que el cuerpo rinda, para que la sexualidad rinda, para que la alegría rinda. Y creo que ahí no hacemos silencio, no nos detenemos un poco en qué nos pasa con el otro, también a nivel erótico, ¿no? Realmente,
pasa mucho por esta cuestión del desempeño, por saber que uno tuvo una relación sexual, pero no siempre sobre la calidad del tiempo, la conexión incluso empática y humana que se tuvo con el otro, porque había que hacer esto, ¿no? Había que hacer que los genitales se encontraran y pasar a eso que se supone que tiene que pasar cuando vos salís de noche a hacer algo. Pero ese algo ya está previamente guionado, y es ahí donde tenemos que hacer una revisión. Hacelo, cumplí con el guión, pero sé consciente que es un guión y dale también tu color, dale también tu creatividad, o haz otra cosa. Cuando vas a conocer a alguien, capaz que no vayas a un boliche, proponele, irte a otro lado y hablar de otras cosas, o pensar nada que simplemente conoces a alguien, aunque sea solo por esa noche, pero con la intención de que esa persona sea tu amiga o tu amigo, aunque no la vuelvas a ver más después, pero por ese ratito sean amigos. No sé si me explico lo que quiero decir. Ir a ver una película triste, como hace Mariano generalmente con sus nuevas conquistas. O dramática, sí, Bueno, intensa. Son estilos. En la primera personales. cita. Qué bueno, bien. A eso me refiero. A eso, perdón. No pasa nada. A eso me refiero. Claro. Y abordás también el tema de esa determinación errónea que se hace de asexual o asexuado de los viejos, de las personas mayores. Lo toco en el capítulo 7, justamente con el subtítulo Sexualidades inútiles. Creo que obviamente la mirada vinculada con lo productivo, vinculada con el mercado, vinculada con esto de que los cuerpos tienen que rendir, ahí nos coloca de forma dramática, creo yo, no solo en el análisis de la sexualidad, sino en el análisis del control social sobre los cuerpos productivos, cuando tomamos el tema de la violencia hacia los viejos y las viejas, ¿no? Yo creo que esa es una de las violencias más invisibilizadas. Trabajamos mucho en pobreza, trabajamos mucho en infancias, trabajamos mucho en género, en distintas realidades vinculadas con la opresión, pero no lo suficiente en lo que tiene que ver con vejez. Es más, discursos de personas influyentes del mundo estarían planteando que la gente está viviendo demasiado, como insinuando capaz que hay que matarlas antes. Esto evidentemente lo que genera son cuerpos que no producen, evidentemente, que no producen porque no van a rendir como esos cuerpos que van a consumir y van a estar a la altura de los guiones que se les proponen. Y hay una negación radical, obviamente, de la sexualidad también en la vejez, como pasa con la infancia también, porque tenemos una idea muy hegemónica, sobre todo con el capítulo 1 además también, de cómo se supone que la sexualidad es, en términos genitales, en términos coitales, en términos heterosexuales, en términos juveniles, funcionales, porque no pensamos en la gente con discapacidad, pensamos siempre con gente que tiene, habilidades físicas, habilidades intelectuales también para desarrollarse. O sea, libertad con tantos guiones, me parece que en nos ese hemos sentido comido la no pastilla, tenemos ninguna ley de que garantice el placer en todas las personas. Pensando en por ejemplo, en España ya hay una ley para aquellas personas que no pueden tocarse su propio cuerpo, que puedan sentir el placer de la mano de otro, que es algo que acá, por ejemplo, no tenemos todavía. Exactamente, por ejemplo, ¿no? Sí, qué bueno, no sabía, qué bueno. Rubén, muchas gracias por visitarnos. Les recuerdo que el libro de Rubén Campero se llama Eróticas Marginales, Género y Silencios de lo Anormal. Un placer recibirte esta mañana. Igualmente, muchísimas gracias por la invitación. Que pase bien. Chao. Presentó Fundación Telefónica Movistar, comprometidos con la educación digital.